la última clase del semestre. Bien, última clase. Pasó rápido el tiempo. Sé que algunos van a empezar ya estas semanitas con pruebas y nosotros tenemos nuestro examen, pero nuestro examen va a ser obviamente virtual y vamos a hablar en un ratito más sobre eso. Ya, me disculpan si me escucho medio raro, a veces ando un poco congestionado, pero estamos bien, gracias al Señor, sobreviviendo. Así que le voy a pedir al hermano Cristian que pueda orar. Vamos a empezar y aprovechar este tiempo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por permitirnos reunirnos acá por estos medios. Te damos gracias por el hermano Andrés. Te pedimos que tú le cuides, que tú seas sosteniendo su salud. También cuide a su esposa, su ministerio, lo que él hace en el servicio de tu obra, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, lo utilices para también él compartir sus conocimientos, lo que tú le has dado para compartirlo con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos que ha podido llegar. Te pedimos que se vayan sumando también los que faltan y los que en tu voluntad, Señor, van a estar en esta clase. Gracias, Padre, por este tiempo y ayúdanos también a nosotros a fortalecernos, Señor, te pedimos, a guiarnos y aprender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar preguntándoles o preguntándonos, haciendo la pregunta, ¿qué les ha parecido el concepto de misiones o cómo ha ido cambiando el concepto de misiones en lo que ha transcurrido durante estos meses? Quizás algunos varía un poco, quizás otros no mucho, quizás se fueron sumando ciertas cosas. Pero si pudiésemos contestar la pregunta, ¿qué son las misiones? ¿Qué podríamos responder cada uno de nosotros? Así que doy la pregunta abierta, ¿qué son las misiones? Visto desde ya harta lectura que hemos tenido, materia, el libro de los hechos, ¿qué son las misiones? ¿Quién me Em, respondería? pa- Hermano Andrés, yo creo que hay que a lo mejor modificar el concepto porque todos entendemos que es cumplir el mandato del Señor en cuanto a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mm, Es más que nada cambiar a lo mejor el concepto de la liviandad que a veces se toma hacer esa tarea. mm, Porque a veces uno dice, no, es cosa de ir y predicar, sí es cosa de ir y predicar, pero como veíamos en lo último, las características, por ejemplo, en los últimos documentos que estuvimos leyendo, las características que debía tener un misionero, la preparación que debía tener, la obligación de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de la misma persona, no es tan solo un tema de ir y predicar el evangelio, sino hay un mm, compromiso también interno y también lo fácil que es mezclar las cosas, porque a veces en esa mala formación se tiende a mezclar un rol social que no está mal, pero mm, se le da como la prioridad por sobre el evangelio, entonces a veces hacer cosas y se pierde el objetivo, entonces yo por ese lado, para mí por lo menos he aprendido más cosas en esa línea, entendiendo cuál es el rol de un misionero, de la obligación de trabajar en misiones, de ver el tema de misiones, verlo en lo personal, así en eso, viendo que abarca mucho más, que no es solamente eso, hay un tema personal, un tema de la iglesia y, y también un desafío, porque eh, también he visto que esto da herramientas para ver más hacia adentro, porque siempre cuando uno va a las conferencias se habla mm. mucho de lo que hay afuera, ¿no? Sí, Que está la ventana esta, la ventana allá, el país de acá, y lo que está pasando en tal lugar, pero también vete tú cómo estás, qué es lo que estás haciendo y qué estás cumpliendo para poder aportar en algo. O sea, si tú quieres ir, ¿qué hay en tu vida para que puedas servir en misiones? Entonces, es partir súper. por uno en el compromiso y en el servicio para prepararse. Si alguien de verdad quiere servir en misiones, que se prepare, que se enfoque, que tenga una visión clara y un objetivo claro Mm, y va a demandar sacrificio. Entonces, por ese lado también tener esa visión. Porque a veces yo en lo personal, no creo que uno nunca uno nunca sabe con el Señor tiene sus planes y si uno puede terminar en cualquier lugar.
sirviéndolo a Él porque hay que obedecerle. Pero de repente hay jóvenes que vienen con ganas y todo, y uno tiene que aterrizarlo, así decirle, a ver, ¿cómo es tu vida para ir a misiones primero? Estaba muy bien, Mm, la ventana de allá, la ventana acá, el país que está sufriendo, los niños que están sufriendo, pero primero ve tu vida personal, tienes un título, te estás preparando, tienes conocimiento bíblico, sabes lo que es el Evangelio, sabes predicar el Evangelio, entiendes, tienes un concepto claro de lo que es Cristo, todas esas cosas, yo creo que mm. uno cambia la visión en ese sentido, por lo menos a mí. Sí, gracias hermano Cristian. Son varias cosas que se intenta hacer con este curso. Lo primero, si ustedes se dieron cuenta, yo no traté de mostrar, bueno, alguno que otro video, ¿cierto?, de la realidad, pero generalmente el contenido tenía que ver con contenido bíblico y requisitos, temas de estudio eh, y definiciones. Y creo que eso es relevante porque cuando nosotros tenemos, como hablando bien UCB, ¿cierto? Tenemos el concepto de la iglesia UCB, ya la conferencia misionera, y mostramos el país tanto, ¿cierto?, la necesidad de afuera. Y los hermanos son movidos muchas veces por temas emocionales, pero ese tema emocional sabemos que dura un par de semanas y hay poca profundidad bíblica. Y en las lecturas que tuvieron, que fueron como seleccionadas de manera bien particular, uno podía ver la definición de conceptos desde la Biblia, la misión en el Antiguo, el Nuevo Testamento, lo que hace la iglesia y también cuál es la responsabilidad que tenemos, como bien decía el hermano Cristian, cada uno de nosotros y como iglesia. Entonces, cuando uno tiene eso claro, ya que te muestren un video con todo lo que eso significa, ¿cierto? Que es importante también, ya no es lo que te mueve es la palabra del Señor, es la iglesia, son tus dones, tus talentos, eso es lo que no te debe mover. Y yo tengo la convicción particular de que el Señor ha dotado cada una de la iglesia con todos los dones necesarios para que nosotros podamos ejercer lo que Él demanda. Por lo tanto, yo creo que dentro de la iglesia hay personas que evangelizan, debe haber misioneros, así como hay pastores, líderes, maestros, y nosotros debemos estar orando como iglesia por eso. Y es una realidad. ¿Alguien más? Joaquín, hermana Viviana. Sí, yo quería mencionar en cuanto a eso que, perdón, en primer lugar, entender de que las misiones es algo que el Señor mandó específicamente a las iglesias, eh, y entender de que debe ser un desarrollo natural de la iglesia el hecho de apuntar hacia las Mm, misiones. Y para mí particularmente fue como descubrir muchas cosas nuevas porque por lo menos de este lado, tenemos un concepto de misiones muy norteamericano, eh, y que no digo de que sea malo, eh, pero muchas veces es muy diferente a lo que nosotros tenemos acá, obviamente. Escuchar de misioneros que van a estudiar, o su iglesia los manda, les paga sus estudios, después salen y se van a una organización misionera y después terminan siendo misioneros con una edad muy temprana, eh, que es muy diferente a lo que nosotros vivimos acá y por ahí uno pensaría de que uno debería hacerlo de esa manera y yo tengo la convicción de que no es la manera sabia, según lo que hemos visto durante mm, ese curso. Y también algo que también me impactó bastante es que muchas veces escuchamos a jóvenes que quieren dedicarse a la misión o a personas que quieren dedicarse a la misión o al ministerio, pero creo que lo habíamos leído, no recuerdo si el módulo anterior o cuál módulo era, que había una cita de Spurgeon que él decía de que si tú eras como, voy a parafrasear, no recuerdo si lo decía así, un fracasado en tu vida, no quieres usar el ministerio como una manera mm. Una de poder última tener, opción. exactamente, sí. Mm, Y, y a veces, no digo de que
de que esa sea la razón de que las personas quieran involucrarse, sino que el corazón mismo engaña pensando de que, bueno, no hace falta entonces yo estudiar o dedicarme a un oficio, simplemente me voy a dedicar a la misión y bueno, o al ministerio y ya el resto no, el Señor no me lo va a requerir. Mm, gracias, hermano. Sí. Interesante que haya varios conceptos que uno podría ir profundizando en el tema de las misiones. Conceptos que tienen que ver con cómo la iglesia hace misiones, como bien decía Joaquín, cómo la iglesia va creciendo hasta que es algo natural. Creo que ese es el desafío para cada una de nuestras iglesias, que las misiones sean algo natural, que se piense en misiones no como una actividad, sino como algo natural de la iglesia, que estemos enviando misioneros. Sabemos que es un trabajo importante que hay que hacer, ¿ya? Y hay iglesias también que el Señor utiliza particularmente de una manera más profunda en misiones y otras no. Ya también es algo que nosotros debemos tener claro, que eh, nosotros debemos generar más alianza con otras iglesias, debiéramos estar compenetrados con la misión, con otras iglesias cercanas particulares, y quizás en mi iglesia, por el momento que estamos viviendo, no va a salir un misionero, pero sí quizás en la iglesia de al lado sí, y cómo nosotros conversamos y apoyamos, ¿cierto? Y también lo mismo con el pastorado, cómo mi iglesia quizás tiene pastores o líderes que otra iglesia no tiene, y cómo nosotros apoyamos también a esa iglesia para que pueda seguir cumpliendo la misión del Señor. Entonces, ese punto también es interesante. Hermana Viviana. Hola mis hermanos, espero que estén todos bien. Concuerdo con mis hermanos, con lo que estaba diciendo el hermano Cristian. Eh, Ha sido muy bonito y de mucha enseñanza poder ver el curso de las misiones. La manera cambia totalmente la perspectiva de lo que uno conoce y va en profundidad. Y poder ver la preparación. Uno de los últimos documentos que subió sobre el perfil del misionero, y uno lo ve y es como, oh, señor, pero la verdad es que de todo lo que hemos visto, sin esa preparación iríamos a hacer un daño al lugar donde están trabajando los misioneros. Hemos Mm, visto en los videos que he estado haciendo, subiendo, así que ha sido muy hermoso. Y con lo último que usted decía sobre el apoyo de las iglesias, es algo que a mí me tiene muy contenta de lo que estaba pasando en mi iglesia. Y, y lo veía en el ciclo paulino, en las últimas partes de las relaciones que tenemos que tener con mm, las iglesias, y es algo que uno tiene que seguir trabajando y seguir orando al Señor para poder apoyar a estas iglesias. mm, Eh, yo vivo en un pueblito acá que se llama Licanray, y tenemos hartas iglesias chiquititas, y gracias a Dios hemos tenido estos últimos años harta cercanía y hemos podido ir apoyándonos unos a otros, y esa también es una forma de hacer misiones, y eso también uno tiene esa responsabilidad de hacerle ver a los hermanos que misiones no es algo lejano, porque todavía mm, está ese concepto como que misiones, como, ya, el misionero fue, volvió. No, todos tenemos que hacer misiones. Y ese es un trabajo que hay que ir haciendo día a día, para que entiendan de que la comisión fue para todos. mm. Entonces, y que de esta forma también estamos haciendo misiones. Pero es algo que a mí me tiene muy contenta y ha sido de mucha bendición poder haber tomado este ramo y poder entender en profundidad lo que es misiones. Bien, gracias, hermana. Sí. Y no intentemos eh, creer o no creamos que este ramo es suficiente para misiones, sino que solamente esto es una pincelada, lo que enseñamos acá. Son 10, 12 clases, un poquito más de repente, depende del año, de lo que podemos aprender, pero nosotros necesitamos profundizar lo que es misiones y cada uno de los ramos también que vamos viendo. Y en particular, yo quería mostrarle como para finalizar esta parte, algo que para mí es bien interesante, que es la iglesia de Colosenses, y le invito a ir ahí si está, o si tiene su Biblia cercana, capítulo 1, versículo 1 al 10.
porque veníamos hablando de las misiones transculturales. Tuvimos el ejemplo ahí, una conferencia que estuvimos con Patricia, no sé si la puedo ver, Patricia Duarte, una hermana que está en Turquía. Eh, es impactante el testimonio de ella, como lo que contaba, cómo ella vivía allá o vive allá. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a verla el año pasado, estar con ella, y, y la realidad es muy diferente en Turquía, como la vivimos quizás en Santiago, en el sur. Hay una persecución bien interesante, quizás no persecución como lo que uno se imagina, como si fuesen a tu casa y te sacan de la casa, sino que es más bien silenciosa y social, como apartan a los cristianos. Nos decía uno de los misioneros de allá que él llegó hace 20 años atrás, habían cerca de 40 misioneros, hoy queda uno, un misionero, y es porque lo han ido sacando a los demás y no han llegado otros, le han denegado las visas. Y una de las que tiene visa es Patricia, que trabaja ahí, estudia, y trabaja con el objetivo no solo de obtener visa, sino de generar relación con la gente, pero la realidad es muy diferente. Entonces, ¿cómo luce una iglesia que es misionera? Eh, yo veo en la Biblia que la iglesia es misionera por definición, ¿cierto? No es que tenga concepto misionero, sino que cumple la misión del Señor de manera práctica y normal en su vida diaria. Y la iglesia de Colosa, en el capítulo 1 versículo 1 al 10 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, esta iglesia tiene ciertas características que el apóstol Pablo empieza a describir desde el versículo 1, pero enfatiza en el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo primero es que esta iglesia estaba arraigada ¿en quién? En Cristo Jesús. De el Señor, de un conocimiento claro, bíblico, de quién es Jesús y de lo que representa su deidad, es la praxis que ellos tienen en su vida diaria. Si el conocimiento de la iglesia de Colosas no hubiese estado anclado en el Señor, en lo que significa, probablemente lo que viene después no hubiese sido de la misma manera. Y acá deja claro que primero que el Evangelio transforma la vida de las personas, la vida de la gente de la iglesia de Colosa, porque el Evangelio está anclado en Jesús y ellos tenían arraigado a Jesús de manera permanente. ¿Y qué es lo que provocaba? La fe en Cristo Jesús, como consecuencia, el amor a todos los santos. Era una iglesia amorosa, era una iglesia amorosa. ¿Conoce iglesia amorosa? Uno debiera decir, debería ser normal la iglesia amorosa, pero no es la realidad generalmente de todas las iglesias. Hay iglesias amorosas, sí, la mayoría, ¿cierto? Pero a mí me ha tocado visitar iglesias que no son tan amorosas. Eh, y, y es una iglesia cosa que está anclada en el Señor. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi iglesia, yo le digo mi iglesia madre, ¿cierto? En Los Avellanos. Porque si hay una de las cosas buenas, muy buenas que tiene la iglesia de Avellano, o que está el hermano Cristian acá, eh, que es una iglesia muy amorosa. Es una iglesia donde los hermanos se saludan, los hermanos te reciben bien. Cada vez que yo estoy allá, la hermana y hermano, ¿cómo está, hermano Andrés? Y yo me fui ya hace un montón de tiempo y siguen saludando de la misma manera. Entonces, eh, es una iglesia que el Evangelio está presente ahí. Arraigamos en Jesús, nos amamos unos a otros. La iglesia de Colosa tenía esto y el Señor eh, permitía que pasara esto porque ellos estaban arraigados en el Señor. Y el versículo 5 dice lo siguiente: ellos estaban con una esperanza, y esa esperanza estaba guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta esperanza es real. Eh, una de las cosas que quizás me salga un poco del tema acá, pero que como líderes y como hermanos que estamos aprendiendo en el seminario, una de las cosas que nosotros siempre debiésemos predicar a los hermanos es darles esperanza.
esperanza de la venida del Señor, esperanza de que esta tierra no es lo más importante, sino que tenemos una herencia futura. em, y la predicación con esperanza es una predicación bíblica. El Señor Jesús, siempre que predicaba, no solamente, Él era, bueno, Dios, es Dios, pero era muy seco muchas veces, pero finalmente Él transformaba todo en esperanza. Su mensaje era fuerte, potente, a veces encaraba a los publicanos, a los fariseos, pero siempre daba la esperanza. Y nuestras predicaciones debiesen ser de la misma manera, dando esperanza. Y esta era una iglesia que tenía una esperanza futura y en esa se aferraba. ¿Qué más? ¿Cómo lucía una iglesia misionera, una iglesia que era transformada por el Evangelio? Versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Era una iglesia que llevaba fruto a todo el mundo, ¿cierto? Anclada en el Señor, producía amor, producía esperanza, ese cúmulo, que también tiene que ver con el fruto del Espíritu, generaba fruto en los hermanos, daba esperanza a todo el mundo, llegaba a nosotros y crecía en nosotros. Entonces, cuando uno, hermanos, predica el Evangelio en la iglesia, y cuando hablamos de misiones, ¿se acuerdan la primera frase de la clase número 1? ¿Qué son las misiones? Partíamos. La pregunta, las misiones tienen que ver con el Evangelio. Y terminamos también esta clase con el Evangelio, porque el Evangelio transforma la vida de los hermanos. Por lo tanto, ¿quiere tener una iglesia misionera? Predique el Evangelio. Y esa es como es algo tan lógico, pero es la clave de lo que nos dice la palabra. No va a transformar a una iglesia si hace solo conferencias misioneras. No es esa la realidad. Usted va a guiar a la iglesia o va a ayudar a que la iglesia sea transformada junto con usted si el evangelio está presente en la iglesia. Cuando el evangelio está presente constantemente, los hermanos de una u otra manera van a empezar a reflejar el carácter del Señor y a predicar el evangelio. Y el Señor va a empezar a usar em, a su iglesia. Entonces, ¿cómo se evidencia esto de manera exterior? Veamos el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que se pide acá? Que seáis llenos del conocimiento del Señor, que vivamos una vida digna. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Evangelio transforma a la iglesia y nos hace llevar una vida digna del Señor. Y es interesante, hermanos, acá cómo esta iglesia empieza a crecer, empieza a llevar fruto en todo lugar, y después Pablo empieza a hablar acerca del ministerio que tienen los gentiles y cómo la vida es plena en el Señor. Entonces, una de las cosas que vemos acá en el versículo 9 y 10 tiene que ver con llevar fruto y crecer en el conocimiento del Señor, que es lo que se dice en Mateo 28, 19 y 20, ¿sí? ¿Cierto? Hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tiene que ver con un crecimiento normal, espiritual, pero todo parte desde una buena predicación del Evangelio. Y cómo nosotros crecemos como iglesia, cómo nosotros avanzamos en las misiones, eh, aspectos que yo creo que ustedes han visto en más de una ocasión, pero es simple. En nuestra iglesia local debemos orar, debemos dar, debemos ir y debemos movilizar. Yo les animo a que ustedes puedan orar como iglesia. Nosotros estamos orando, por ejemplo, como iglesia de Monteverde a las 10:02 de la mañana, todos los días. ¿Por qué? Porque usamos Lucas 10:2. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué es lo que hicimos un día?
hermano, el día domingo vamos a poner la alarma, sacamos la alarma todo uno al celular a las 10:02 y cuando suene la alarma, solamente oramos e intercedemos por misiones en el lugar donde estemos. Rogamos al Señor, le pedimos al Señor. Podemos orar de esa manera. Podemos juntarnos o apartar en grupos pequeños o el día domingo o las reuniones de oración, un tiempo para orar por misiones. Pero, hermanos, sacándonos el concepto normal de misiones, no estamos orando por países ni por la ventana 1040. Estamos orando para que el Señor levante obreros de mi iglesia. Cambia un poco el sentido. ¿Podemos orar por los otros? Sí, pero oremos para que el Señor levante obreros de acá. Y eso debemos hacerlo. Vaya a viajes misioneros de corto plazo. Si usted no puede ir, eh, hable con algunos hermanos de la iglesia, jóvenes, matrimonios, quien pueda ir y vaya a misiones de corto plazo. Tenemos una iglesia que se está abriendo en Arica, tenemos las islas en Chiloé, tenemos un montón de lugares donde podríamos ir. Está Argentina también acá, ¿cierto? Que podríamos hacer algunos lazos y ir, ¿cierto? Recuerdo que nosotros, la iglesia en Avellano, fuimos a Alto Hospicio cuando estaba la obra allá. También varias veces creo que se fue después de Alto Hospicio. También a Perú, fuimos acá de Monteverde, fuimos al sudeste asiático. Viajes de corto plazo, ¿por qué? Porque los viajes de corto plazo producen cambios en las personas. Uno ve la otra realidad, los jóvenes ven algo diferente y el Señor va utilizando también eso. Obviamente, el corto plazo para que hayan obreros a largo plazo. Entonces, no es difícil. Y moviliza a los hermanos. Haga desayunos misioneros, cuente la realidad misionera, invita al departamento de misiones, ore por misiones. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, nosotros ponemos a disposición nuestros dones y talentos al servicio de nuestros hermanos. ¿Se acuerdan la iglesia de Antioquía y en Hechos 13? ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo primero, que estaban dedicados los líderes al Señor. Entonces, como iglesia nos dedicamos al Señor y asumimos nuestra responsabilidad. Y en nuestra corporación, a través de nuestras iglesias locales, apoyamos y participamos con las iglesias de nuestro distrito, de nuestro país, en las conferencias, en desayuno misionero, en días de oración, en nuestras iglesias y para nuestras iglesias. Eh, Quizás nos falta un poquito sacarnos el concepto de solo nuestra iglesia local y compartir más con otras iglesias en estos esfuerzos que podemos hacer en conjunto. Si usted no sabe como iglesia hacer un desayuno misionero y hay otra iglesia que sabe, háganlo en conjunto. Y va a ver que va a ser súper bueno, una conferencia o un viaje misionero, etcétera. Apoyemos la iniciativa de los diferentes ministerios, de campamentos, departamentos de misiones, institutos, seminarios. Y algo que se ve hartas veces acá: preparémonos teológicamente a través de nuestra iglesia local y en los institutos formales que tenemos. La preparación teológica es muy importante. Como bien decía el hermano Cristian hace un ratito, hay muchos jóvenes que tienen ganas de ir a misiones, pero no quieren estudiar teología, quieren ir solamente, no están dispuestos a esforzarse 4 o 5 años para estudiar o servir en la iglesia, y solamente quieren salir. Y eso ya no es una buena señal, no es una buena señal. Entonces, eh, como liderazgo, ¿qué es lo que podemos hacer? Incentivemos un plan de trabajo con las personas que veamos como potenciales líderes. El mentoreo es importante, capacitémoslo. Si hay algún hermano que quiera estudiar, incentivémoslo como iglesia, quizás pagándole la mitad del seminario, el curso, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer, y debemos asumir desafíos personales en conjunto con nuestra iglesia local. Yo no veo en la palabra del Señor que Pablo y los que fueron estaban como desafíos personales solamente, o que el Señor los tenía llamados solo a ellos sin involucrar a la iglesia local. Veo a ellos involucrados en la iglesia local y desde ahí el Señor los sacaba. Por lo tanto, si nosotros o alguno de nuestros hermanos tiene un deseo misionero, que sea consecuente también con el crecimiento que el Señor le ha dado en la iglesia local. Si hay alguien que tiene la iniciativa o el deseo, el Señor ha puesto en su corazón de nuestros hermanos el poder salir a misiones, bueno, que sirva en la iglesia local,
que se sujete al liderazgo, a la membresía de la iglesia y veamos el fruto del crecimiento, que se prepare teológicamente, que estudie una carrera, que el Señor le dé la madurez necesaria en ese proceso para que vaya creando carácter y que también, hermanos, algo que también vimos acá, que trabaje, que trabaje. Creo que es relevante este concepto para un misionero, ya sea nacional o transcultural, que tenga el concepto de trabajo real, trabajo secular, porque nosotros los que trabajamos secularmente y hemos trabajado, sabemos que es un campo misionero el que nosotros tenemos día a día, la relación que tenemos con nuestras jefaturas, con nuestros eh, colegas, ¿cierto?, de trabajo. Y si esta persona no predica en ese lugar o no se da cuenta que no puede con inconversos, ¿cómo va a ir a otro lugar a predicarle a inconversos? Porque lo que no haces en tu lugar, en tu iglesia local, no lo vas a hacer en otro lugar. Y esta es una verdad, es una realidad. Entonces tengamos eso claro, si no sirves en tu iglesia local, no vas a ser misionero o estar en otro lugar, no te va a dar un superpoder ni te va a transformar en un superevangelista si nunca lo hiciste antes. Entonces, hermano, yo le animo a poder considerar estos aspectos. Hermano Julio, bienvenido también. Es bueno poder verle también a esta hora. ¿Alguna pregunta, duda que tengan respecto a esto, reflexión o comentario? Bueno, sí, hermano, buenas noches, los saludos. Llegué un poquito tarde, andaba afuera, estoy en la Buenas oficina, noches, hermano. así que andaba un poquito ocupado con qué hacer. Pero con respecto al tema de misiones, bueno, nosotros estamos trabajando acá con un departamento de misiones y, y anotando, de hecho estaba anotando todas las ideas que usted ya estaba dando, ¿cierto? Del desayuno, el desayuno misionero, que es importante. Nosotros tenemos también este domingo, bueno, yo creo que la mayoría de nuestras iglesias estamos con el domingo misionero, que es el 29, este último domingo del mes, ¿cierto? Y ya planificando, cómo realizar. Eh, con respecto al tema de hacer quizás estas reuniones de misiones eh, recién lo nombró, que a mí se me fue eh, pero estos encuentros misioneros, ¿cierto? Ahora sí, estos encuentros, bla, 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 estos encuentros misioneros, yo creo que da una gran oportunidad para poder incentivar, ¿cierto?, a los hermanos y poder darle ese, Mm, o que ese bichito, ¿cierto? Por decirlo bien coloquial o bien chileno, eh, sientan esa necesidad y sientan ese amor por poder entregar ese mensaje. Ese mensaje yo creo que es una buena oportunidad de poder mm, aprovechar también varios misioneros que tenemos dentro de la misión y muchas veces aprovechándolo cuando están acá en, en el país, ¿cierto? Y poder llamarlos, juntarse, hacer ese tipo de reuniones justamente para que haya una motivación en la iglesia. Yo creo que quizás a lo mejor estamos entregando un mensaje, pero quizás con un enfoque errado, quizás, porque falta eso, falta mm, esa motivación, falta que nos pongamos, eh, eh, ¿cómo se llama? En cierta manera, el, la camiseta y, perdón, estoy justamente despidiendo a uno de mis trabajadores, disculpen. Eh, sentir ese amor por los demás, ¿cierto? Sentir ese amor por quien no conoce a Cristo. Y en ese sentido, claro, a veces flaqueamos un poquito en nuestras iglesias locales. Muchas veces damos tanto énfasis a lo mm, mejor a otro tipo de estudios y nuestra misión primordial es entregar el mensaje, entregar el evangelio. De eso se trata, entregar este mensaje de salvación, este mensaje de amor. Eh, mm. y bueno, motivar. Yo creo que en ese sentido estamos trabajando en eso y quizás a lo mejor erramos el camino o erramos la forma de cómo hacerlo. Y creo que aquí, bueno, nos han dado buenas directrices de cómo poder dirigir este mensaje. Gracias, hermano. Sí, varias cositas que hemos ido aprendiendo. Importante, hermanos, hemos podido leer el libro de los Hechos, si no, aún no lo termina, termínelo porque dentro del examen hay una pregunta, ¿leyó el libro de los Hechos? Sí, no. Ya, esa es la pregunta, se la anticipo. La única pregunta que le voy a anticipar del examen. Em,
también hemos podido leer varios libros. Yo sacaba la cuenta el otro día que en total debemos haber leído unos 12 a 15 capítulos más o menos de diferentes libros que nos hace súper bien. Y recuerden que no leyó los libros completos, ¿ya? Son los capítulos, así que si puedes leer los libros en algún momento, sería súper bueno. Siempre es bueno tener la literatura para poder leerla. No sé si me escuchan, estoy un poco pegado. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿No? escuchamos, Ahí me escuchan, pero ¿cierto? Estoy un simplemente se poco había pegado. congelado la ¿Ah, imagen. sí? Sí, se congela la imagen, Sí, ya. se había congelado un poquito. Recuerden, los libros que les di, si los pueden leer en algún momento, creo que es literatura que nos va a servir mucho, pero por sobre todo lean la Biblia, eh, con respecto a lo que dice Dios acerca de las misiones en la palabra del Señor. Y también algunos conceptos importantes, si puede predicar o empezar a predicar o poner énfasis en los libros del Antiguo Testamento, también a las misiones, creo que es un paso importante, ¿ya? Se predica poco en las iglesias del Antiguo Testamento y cuando se predica el Antiguo Testamento, el énfasis generalmente es a las historias bíblicas o al sacerdocio, pero no al plan del Señor. Entonces, también nos puede servir el poder predicar de esa manera. Bien, hermanos, yo lo que voy a hacer es voy a subir esta semana el documento de hoy. Era bien simple, por eso no lo subí el día lunes, porque no tenía sentido poder subirlo y ver unos versículos, lo voy a dejar ahí. Y este fin de semana espero ya subir el examen. Usted va a tener estas 2 semanitas que quedan de clase para poder responderlo. Son 20 preguntas el examen. ¿Qué es lo que va a hacer o cómo va a ser? Yo voy a dejar una historia cortita, ficticia, obviamente no la saqué de ninguna iglesia, así que no empiece a interpretar, esta iglesia, esta, no, yo la inventé. Eh, un caso corto y voy a hacer algunas preguntas. Importante, hermano, responda las preguntas de acuerdo a la materia. Ya me ha pasado otras veces que responden de acuerdo a lo que yo pienso esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para que no pase de esa manera? Quizás hago alguna pregunta de desarrollo, pero creo que no la voy a hacer. Van a ser con alternativas. Ya son 20 preguntas con alternativas. Hay algunas que son alternativas, hay algunas que son dos o más. Entonces lea el encabezado y ahí va a decir la pregunta de acuerdo al pastor tanto. ¿Qué podríamos aplicar acá? Alternativa A, B, C, D. Fácil, ya no es difícil el examen, va a tener una hora aproximada para poder responderlo en un intento. Y ahí usted puede usar Biblia, puede usar todo lo que necesite, ya, no hay ningún problema. Yo en general siempre que he hecho las clases, tanto cuando hacía en la universidad, también acá en el seminario instituto, dejaba de utilizar todas las materias, porque cuando estemos, ya sea enseñando en la iglesia o estemos sirviendo, vamos a tener todos los textos a disposición. Pues sí, yo creo que es lo mismo. Entonces, no soy muy memorión en ese aspecto, pero sí le recomiendo hacer un repaso de los temas principales. Esto habla de acá, porque el encabezado va a ir con un tema principal. De acuerdo a esto, ¿qué podríamos decir? De acuerdo a este otro o de acuerdo a este autor, ¿qué podríamos decir? Ya para que lo tenga en claro. ¿Dudas respecto a eso? No tenga susto, el examen no es difícil, así que ánimo nomás, hermano. Bien, yo por mi parte me despido. Le agradezco al Señor por cada uno de ustedes que pudo estar en este curso. Traté de no hacerlo pesado. Hubo 1 o 2 semanas que fueron con harto material, pero en general trato de no hacerlo muy pesado porque sé que hay algunos de ustedes que están en harto otros ramos. Yo también fui alumno y cuando el profesor me colocaba mucho material, realmente era más que disfrutar la clase o decir ya voy a dedicar este tiempo, era una carga. Espero no haya sido una carga tampoco para ustedes, hermano. Bien, ahí está el libro de Piper. Bien, hermanos, no sé si alguien quiere decir algo. Yo tenía una pregunta, más que no una pregunta, a lo mejor todavía no me acomodo bien no digo que sea ninguna crítica, pero ¿las notas están puestas o no todavía no están puestas No, no, todavía ninguna? no están puestas, Ah, están ya, porcentajes. Están solo ya, porcentajes. Ustedes siempre van a ver en evaluación porcentaje.
Ya siempre como el 15 cumplió el 10, ahora en el examen va a haber un 100 y esas notas después las transformamos con escalas, ya, a las notas reales, ¿ya? Eh, Estamos recién implementando Canvas, entonces hay que hacer varias configuraciones para que queden las notas del 1 al 7, así que por eso las dejamos así, pero ya en las los próximos semestres esperamos ya tener Canvas con las notas en modo chileno, pero en Ya. general siempre son con puntos, punto porcentaje, ya para que lo tome en cuenta. Esta evaluación va a ser con 100 puntos y la lectura de hecho, por ejemplo, va a tener puntaje más alto y ahí vamos a ir desglosando de acuerdo a eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Por mi lado, estamos. Ya va a haber... Sí, bueno, Julio. No, estaríamos ok Bien. con el lado igual. Va a No, haber una que otra pregunta de los textos. Ya mm, no quiero que se lean los textos de nuevo. Si voy a hacer alguna pregunta, va a ser el texto en general, ya asumiendo que se leyeron los textos. ujú. Entonces no se asuste cuando vea, de acuerdo al autor, no, voy a ver esta respuesta específicamente en la hoja, no. Es en general de lo que hablaba el texto, ya para que no tenga susto en eso. Bien, Consulta, hermanos. ¿No? ahora sí, una consulta, Sí, antes que bien. se me vino a la mente. Yo ahora recién estaba viendo video de la entrevista a Patricia. Bueno, igual estaba haciendo el análisis, ya lo vi. Eso no, porque va dentro del foro ahora. Ese foro no sé si tiene algún cierre, alguna fecha de cierre o va a quedar ahí abierto como para poder verlo o entregarlo dentro de hoy día y mañana. Sí, el foro generalmente cierra, tenemos la semana del foro y cierra el día domingo o el día miércoles. Pero si hay alguno de ustedes que no haya contestado alguno por X motivo, me avisa por interno y no hay problema que lo podamos cerrar antes de final de semestre. Ahora, ¿qué Ah, implica que se abra el foro de nuevo? Que tiene que leerse la materia, porque tiene que ver generalmente el foro con la materia que se vio, ¿ya? Pero eso en términos generales. ok, gracias, hermano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a dar gracias al Señor entonces, vamos a orar. Agradezco, hermanos, por este tiempo también, por poder estar con ustedes. Espero que el ramo le haya servido. Decidí terminar una semana antes de lo habitual para no... sé que en los otros ramos tienen algunos exámenes ahora, entonces preferí que termináramos antes. Así que eso, que el Señor le guíe también a los que están estudiando. Y cualquier duda me puede escribir, recuerda, ahí está mi WhatsApp también. Si de repente necesitan hacer algo con la iglesia nos llaman, nos avisan, no hay ningún problema. Sin Par vamos en octubre, si Dios lo permite, vamos a estar por allá. Así que ahí estamos hablando, hermano. Oramos. Amén. Te bendecimos, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder avanzar en, en esta materia, en algo tan importante como son las misiones. Señor, gracias por mis hermanos. Agradezco por el tiempo que han dedicado, por el tiempo que han invertido. Muchos de ellos están trabajando o tienen temas familiares o aprovechan el máximo posible para también estar con su familia. Señor, gracias porque aunque hay materias que son más difíciles, otras que son menos. Tú permites que ellos puedan estudiar, que se puedan sacrificar también porque quieren aprender más de ti. Señor, bendice sus vidas grandemente, también el llamado que tú estás colocando en ellos, también los desafíos que se han llevado de este o de otros ramos, o las reflexiones, Señor, que sean usadas para tu gloria. Señor, gracias porque también pude compartir parte de algunas cosas que tú has tratado en mi vida, pero también como iglesia, Señor, permite que esto sea una herramienta que los hermanos puedan utilizar también para su ministerio y, Señor, que podamos cumplir el mandato que tú nos has dado de predicar el Evangelio a todas las naciones, de hacer discípulos. Señor, ayúdanos como iglesia, iglesias que estamos en diferentes tipos de crecimiento, que tú has tratado de diversas maneras con nosotros.
Permite que podamos entender que somos hermanos, que no debe haber rivalidad entre nosotros ni comparación, sino por el contrario, debemos estar unidos en cumplir tu mandato, en crecer, en poder glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a tener los ojos tuyos, tu corazón también, a poder pensar como tú piensas, Señor, en términos de misericordia y amor también por aquellos que no te conocen, Señor. Te bendecimos y te alabamos, damos gracias por este momento y también por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús oramos. Amén.